Che, ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿por qué no vamos un poquito a la economía que me Dale, preocupa? dale. Te cuento, en principio, para ubicarnos en el tema, hay dos temas que al gobierno le preocupa mucho cuidar, que para los cuales no puede utilizar represión, no puede ponerle vallas para que no avancen, Claro. que son la deuda y el dólar. La deuda para no caer en default con los pagos que tiene, y el dólar para que se le mantenga planchadito, planchadito, como, Planchadito, planchadito. como dice la canción, pues, por lo menos hasta las elecciones, porque es, digamos, si está el dólar planchado, si no sube tanto la inflación, da esa sensación de estabilidad de que es el chupetín de que comemos todo, y entonces pareciera que está todo bien. Con respecto a esto, hubo un par de novedades la semana pasada A ver. que le entraron a generar cierta picazón al gobierno. Preocupación, picazón, pone el término que quieras. Uno es que uno de los factores que está ayudando al gobierno y al ingreso de dólares que convence esta salida que estábamos viendo ya en otros días, como por el lado del turismo, por el lado de las importaciones, dólares que se están yendo. ¿Por dónde están entrando? Bueno, fundamentalmente por deuda privada. Esta semana consiguió 2.000 millones de dólares Caputo, pero eso es más excepcional. Lo Sí, que eso por un repo, digo. Sí, por un repo que no sé si lo podría repetir. No, claro. Repo, pero no repe. Sí, claro, Claro. claro. Pero por el otro lado son las empresas privadas las que están consiguiendo, sobre todo las grandes, sobre todo no, exclusivamente las grandes empresas privadas que están consiguiendo crédito del exterior. Ocurre algo curioso. Y cuando lo analicemos un poquito vamos a ver que es más que curioso el tema. Es que dos empresas, una petrolera, otra un banco, rebotaron. ¿Cómo? Sí, Vista Energy, la empresa que preside Miguel Galucho, Claro. que no es argentina porque los capitales son mexicanos, pero el titular es Galucho, argentino. sí, claro. El El ex CEO titular de YPF. YPF. Galucho lanzó, mejor dicho, Vista Energy lanzó lo que se llama obligaciones negociables en el exterior, que es una emisión de deuda, son monodeuda, decís, bueno, tiro estos bonos, voy a pagar a un año, a 2 años, salgo a buscar 500 millones de dólares por esto y pago una tasa de interés de tanto, que generalmente no baja el 9%, hoy no baja el 9%, que tienen que pagar los bancos. O sea, es una muy buena tasa, en comparación con otros países. Porque se paga en dólares, obviamente. Bueno, ¿qué le dijeron a Vista? No hay interés en esto. En estas condiciones no hay interés en eso. Bajaron, obviamente, el lanzamiento, porque ir a buscar 500 millones, abrís la licitación y que se anoten 100 o 150 es un fracaso total, porque ¿qué haces con el resto? Primero que te vuelve con menos guita que fuiste a buscar. Claro. Y el resto te obliga a lanzar y que el mercado te ponga el precio, que te lo va a tirar para abajo. O sea, si te tira al mitad del precio, lo que pagas 9% quiere decir que es el 18%. Sobre el mismo capital estás pagando los mismos intereses sobre el valor nominal. Todo lo que Tremendo. Claro. Entonces, antes de eso se tiran para atrás y no la hacen, la operación. A los pocos días, Banco Macro también lanzaba... lanzaba una operación de licitación de obligaciones negociables también por el mismo valor, 500 millones de dólares. Algo que ya venían haciendo, Carlos, varias veces en los meses y años previos. Sí, que es lo que viene sosteniendo, además, un poco el dólar planchado, ¿no? Viene sosteniendo el dólar planchado, viene sosteniendo la actividad, sobre todo en estos... ¿Te acordás que el otro día cuando revisábamos un poco las cifras estadísticas, yo te decía... ojo con el crecimiento, como cuando vemos el PBI, porque crece energía, crece el sector financiero, pero los demás no están creciendo. No, claro. Para algunos dicen son dos Argentinas. No son dos Argentinas, son dos realidades totalmente distintas en la misma Argentina. Porque lo de la desigualdad no es nuevo, pero cuidado cuando vemos los datos, no nos comamos que la realidad no es el promedio, no es la mitad entre uno. La realidad es que es esto allá arriba. Y todos estos estamos acá abajo. Claro, como dice mi amigo de Lupi, en el promedio se me ahogan los enanos. Claro, tal cual. Claro. Exacto. Bueno, ¿qué le pasó a Macro? Directamente el jueves informa, como empresa que cotiza en bolsa está obligada, informa a la Comisión Nacional de Valores que ha decidido postergar
la emisión de obligaciones negociables exterior ante falta de interés de los inversores, de eventuales inversores. ¿Misma tasa ofreció? ¿Misma tasa sí, que...? Más o menos misma tasa, 8,75. Hay una diferencia, un cuarto punto por ahí con el otro, pero el mismo problema. Estoy hablando de una petrolera que está en vaca muerta y estoy hablando del principal banco privado de la Argentina. Sí, claro. Es decir, los dos sectores que hasta ahora aparecen como los más beneficiados de este programa económico. Obviamente se encendieron varias luces de alarma. ¿Qué está pasando con estas empresas? En el caso de la petrolera, te digo, además, se está dando un proceso, si uno le presta atención a las novedades de los últimos meses, hubo varias empresas multinacionales que se retiraron de Argentina, del sector petrolero. Sí. Ajá. Se fue Exxon, se había ido Shell antes, se fue Petronas, la Malaya, sí, que no solo era la inversión esa gigantesca con YPF en Bahía Blanca, sí, sino que tenían también inversiones en Vaca Muerta, y hacía un par de empresas más. O sea, cuando se fueron esas empresas, ¿quiénes compraron las participaciones que vendieron? Todas empresas argentinas, o en el caso de Vista, empresas con cabeza en Argentina. Y por cifras importantes, la más chica fue de 900 millones de dólares y la más grande de 2.000 o 3.000 millones de dólares. Decía, ¿dónde sacaron la guita estos? Porque ¿quiénes son los que compraban? Y Ernequian, Vista, la de Techín. Manzano no. Manzano también andaba asociado en alguna. Mindling. Bueno, todos los personajes. Pampa Energía también. Pampa Energía y Mindling. Sí, Mindling, tenés razón. Y después me estoy olvidando de Bulgeroni, por ejemplo. Bulgeroni, claro. También. O sea, son todas empresas con los pies en Argentina, pero ¿de dónde sacaron la guita? ¿De afuera? Todo de afuera, claro. Todo préstamo. Todo préstamo exterior. Ahora, cuando hacen este lanzamiento de obligaciones negociables, ¿por qué lo traigo al presente? Porque este lanzamiento de obligaciones negociables es para renegociar esa deuda que tengo en el exterior. ¿Qué pasa si se les corta la ruedita esta de la bicicleta? No sé, ¿qué pasa? Entran en un problema grave. Default de la deuda. No sé si tanto, pero una señal de alarma ya aparece. Pues ya el default ya le ocurrió a empresas del agro, claro, 3 o 4, claro. Y últimamente le está ocurriendo también a otras empresas como Celulosa. Aparece en el horizonte el tema del default, no poder pagar la deuda cuando vence. Ya que ataque al sector petrolero sería una cosa bastante más preocupante, y si es el sector bancario, más preocupante todavía. Alarmas, no digo que está sucediendo, pero que dos empresas del sector tengan ese problema, movió todo el tablero y hubo algunas especulaciones este fin de semana con respecto a ese tema. ¿Qué es lo que pasó? Todos queriendo buscar explicaciones. Uno decían, es un problema global que están rajando los capitales de los países periféricos hacia el centro porque hay temor, qué sé yo, y encima lo de Irán, Israel, ¿será un clima así? ¿O es que están desconfiando del programa económico de Argentina? No le ven futuro y dicen, rajemos de ahí porque estamos demasiado puestos y ponemos mucha plata ahí. Hay fuertes versiones de que hay desconfianza en el plan económico, ¿no? Yo te digo lo que responden los sectores de las finanzas, los analistas financieros. Te dicen, y hay un poco de cada cosa, de ambas. Con lo cual, te agrego el análisis mío. Esto es más grave que si te dijeran que es una sola de las dos cosas. ¿Por qué? Porque no solo que el programa argentino depende mucho del financiamiento externo, sino que además es absolutamente vulnerable y dependiente de lo que pasa en el exterior. ¿Viste cuando dicen aletea una mariposa en China y acá se provoca un terremoto? Te diría que este programa está en condiciones de que aletea una mosca en China y se provoca un terremoto acá. Porque está todo muy abierto y con poca base local. Es lo que dicen, inclusive, algunos de estos grandes pensadores de la derecha, como Cavallo, como Arriazu, por ejemplo. Arriazu le dijo el otro día. Que te dicen, acumulen reserva, viejo. Hay que acumular reserva porque es lo único que te da cierto sustento a lo que tenés. No estás acumulando reserva. Sí. Estás perdiendo la posibilidad de comprar los dólares que traen los exportadores, porque sostenés que los dólares vayan al mercado, así se mantiene la estabilidad de no más de 1.200 pesos el dólar. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Y lo ratifica que lo va a hacer. Sí. Y ahí entra el tercer elemento de análisis de los financistas. Dice, Argentina, que uno de ellos inclusive
dijo este fin de semana una frase así, dice, Argentina está perdiendo la ventana de oportunidad que tenía para acumular reserva, que es la liquidación de la cosecha gruesa. Se calcula, a ver si me prestan atención a esta cifra, yo sé que hablar de números en radio es medio compliquete, pero digo, lo voy a hacer sencillo. Se calcula que este mes, junio, el mes en curso, podrían entrar por liquidación de exportaciones, sobre todo de soja, más de 4.000 millones de dólares. Esta cifra es absolutamente altísima, es casi récord, el récord está en 4.100, 4.200 y puede ser que este mes se supere. De entrada de divisas. De esas divisas que entran, esos dólares que entran, el Banco Central no va a comprar ninguno por decisión del gobierno. Dice que vayan al mercado y sostengan los 1.200 pesos. Dos riesgos veo ahí. Uno, 4.200 millones de dólares de liquidación de este mes, quiere decir que ya no queda nada para el que viene. Claro, claro. Entonces, y se acabó la cosecha gruesa hasta el año que viene. Entonces, dos riesgos veo ahí. Uno, me estás diciendo que esos 1.200 pesos del dólar lo estás manteniendo con este nivel de ingreso de dólares. Y cuando no estén más... No estén más. Y segundo, si no acumulaste reservas ahora y en julio te empiezan a caer los vencimientos de los bonos anteriores, ¿qué va a pasar con esa reserva? Si no acumulaste cuando pudiste acumular. O sea, son dos problemas que para el gobierno son muy graves. Uno, el tema de las reservas, de no tener reservas altas, no tener espalda, pero tampoco estar cumpliendo con los compromisos con el Fondo Monetario. Claro. Y el otro lado, que se te puede acabar la estabilidad en el dólar. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Y con una de las ruedas de auxilio que tenías, que era el crédito privado, que tampoco lo tenés más, o por lo menos empezó a mostrar algunas flaquezas, como esto que acabo de mencionar al principio, de Vista y de Macro. En el sector financiero, hoy el gobierno tiene un gran dolor de cabeza, y el sector financiero yo les aseguro que les preocupa mucho más al gobierno que una movilización de 50 o 100 mil personas en la calle. Porque a ese no tienen cómo resolverlo, no tienen cómo responderle, o no es indiferente, a mí que me importa. Claro. Como puede ser con una movilización o con la gente en la calle, mientras no se acumule otra cosa, ¿no? Eso es claro. otro tema. Pero digo, en lo económico, este fin de semana se han encendido un par de lucecitas de alarma que no deben tener muy tranquilo ni al amigo Luis Caputo, ni al amigo Javier Milei, porque realmente... Milei está en otra, decís vos. Está tratando de aprender a tocar el shofar que le regalaron el otro día, que no sabe que es de juguete, además, no se dio cuenta. No sabe. No, el shofar es una cosa mucho más grande, él cree que el shofar es... Te hago una pregunta, Rulo, porque vos tenés una larga experiencia como militante y como cuadro del peronismo. Esta inestabilidad, esta falta de confianza que empiezan a manifestar los mercados, porque a veces uno dice los mercados y la gente no sabe qué es. Vos acabás de decir claramente qué son los mercados, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los mercados? Sí. Son esos a los que le vas a vender y no te compran. Son esos, son los dueños del capital, que no siempre es lo mismo el dueño del capital que lo que opina el gobierno de Estados Unidos. Claro. A veces van de la mano, otras veces no tanto. Y son los agentes o los socios que tienen acá localmente haciendo negocio con esto. Un dato que quiero acotar, un gobierno de los Estados Unidos que no está en su mejor momento. No está en su mejor momento. No está en su mejor momento. Claramente. Acaba de presentar un senador republicano, si no leí mal, un proyecto de ley para que Trump, antes de atacar Irán, tenga que pasar por el Congreso. Digo, esto es una advertencia muy seria, ¿no? Sí. Acaban de matar a una congresal y de herir muy gravemente a su marido, una diputada, y su marido que era senador. Tiene movilizado no solamente ya los estados del sur, que son los que tienen mayor problema, sino movilizado Nueva York. Digo, a ver, Trump está en un momento muy particular de su gobierno, con pérdida de confianza. Ahora digo yo, esto... Sí, yo te agrego, la relación con los capitales financieros tampoco está bien. No, tampoco está bien. Digamos, esto es, inclusive si quieren ubicarlo gráficamente, Nueva York es el centro financiero de Estados Unidos. Washington es el centro político.
muchas veces entre Washington y Nueva York hay disputas, tensiones, porque los intereses están contrapuestos. Bueno, hoy es uno de esos momentos donde los intereses están contrapuestos. Y entonces se están poniendo el cuchillo entre los dientes. ¿Viste? Ahora, ¿cómo afectaría, o por qué pienso yo que está Santiago Caputo haciendo tanta fuerza para que no se marche? Pero no sabés la fuerza que está haciendo, no sabés las cosas que está prometiendo. Ajá. Y las carpetas que está sacando. Tanta fuerza para que no se marche, digo, porque una manifestación de 1 millón de personas atrás de Cristina yendo a Comodoro Pi, la foto nomás en Wall Street debe hacer daño, ¿no? Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Vos fijate que ya desde hace bastante tiempo, yo diría ya en los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, cada documento que salía del Fondo Monetario Internacional haciendo la evaluación de Argentina, en el último o uno de los 2 últimos párrafos, siempre se refería a que se debía hacer un esfuerzo para generar los consensos políticos y la estabilidad, piripipi, como diciendo, muchachos, que no se les desborde por este lado, que no se le vaya la cosa. Claro. Y por eso es que le prestan, la traducción de eso, le prestan mucha atención al tema de cuál es el clima político acá. En ese momento, porque veían en Alberto Fernández un gobierno débil. Claro. Y en este momento lo empiezan a ver también en Javier Milei, que no les alcanza con las promesas de Javier Milei, o que el tipo sea el mejor alumno de la clase, de cuando dan clase ellos, cómo se hace un ajuste. Claro. Entonces, y además el Toto le debe hacer ruido, a pesar de todos los mismos que le hacen. Ya lo echaron una vez, porque lo echaron ellos. Sí, lo echaron. El gobierno de Macri, a Caputo lo echó el Fondo Monetario. No tengas duda. Y así todo les hizo pagar un costo muy alto, porque atrás del Fondo de Caputo se fueron varios de los funcionarios del Fondo Monetario de aquel momento, que pagaron los costos de haberle prestado a Argentina y las consecuencias que tuvo ese préstamo. Ajá. Entonces, todos estos factores corroboran lo que decís. Claro. Esa foto... Es una foto muy complicada, ¿no? Muy complicada, ya se le prestaría mucha atención. Mucho le estaría mostrando, decir, mira lo que pasa, ahí vamos a poner... Claro. Sí, no solamente... el money. Claro, the money. Vamos a poner la crocante, dirían los muchachos, la crocante. Ahí le vamos a poner the money. Hola, Carlos y Raúl, gracias por acompañarnos. Todos los días disfruto mucho de sus anécdotas. Grisel de Valentina Encina. Grisel de Valentina Encina. Grisel, gracias, Grisel. Sí, gracias a vos por acompañarnos. Sí, claro, siempre tener... vos no sabés lo importante que es que llegue este mensajito todos los días, porque uno empieza a apoyarse en esta charla. Sí. Siente que uno dialoga también con vos, Grisel, que estás como en la mesa, ¿no? Tal cual. Que estás metida en la mesa e intercambiando. Te paso para los que todavía no escribieron. 11 22 34 96 72. Repito, 11 22 34 96 72 para tus mensajes por escritos, por supuesto, por WhatsApp o audios, ¿sí? Si tenés ganas de mandar un audio, te esperamos. Y acá hay otro, Roberto de Casero, dice, buenas tardes, compañeros. Mi vieja se salvó del bombardeo de milagro. Ella trabajaba en Parque Lezama y ese día salió más temprano. Siempre me lo contaba. Bueno, después dice gorilas, se acuerda de las mamás de los gorilas, de las abuelas de los gorilas. Viva Perón, carajo. Roberto de Caseros. Gracias, Roberto. Déjame aclarar que a mí no me manden ahora WhatsApp porque me olvidé el teléfono en casa. Así que no es desatención que si no los leo cuando alguno manda algo. Y bueno, nada. Y vos también, Roberto, que estás en la conversación a diario y la verdad es que nos hace muy bien. Ya vamos a empezar a abrir los micrófonos también, ¿no? Ajá. Con estos que son amigos, que escriben todos los días. Son parte del programa. Que son parte, que están viendo, que están escuchando. Ya vamos a empezar a abrir los micrófonos.
que nos digan qué sienten, que nos digan qué piensan. Aunque Taylor, el locutor, a veces pone en duda que esto sea un programa de radio, ¿viste? En la presentación, porque a Félix Taylor, que es la voz que se escucha, Félix Taylor. Yo lo conozco hace muchos años, o sea que hicimos nada menos que la internacional en la televisión pública con Félix. Bueno. Era la voz en off. Bueno. Que a veces nos provocaba en vez de presentarnos. Ajá. Era el mismo Félix Taylor que tenemos acá en la Pero pone en duda, en serio, que hacemos un programa de radio. Es una charla de amigos. Claro. Es eso, esos pibes que están ahí. Eso es radio. Claro, eso es radio. Exacto. ¿Qué les pasa? Vamos a la tanda y después un temita.